Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentar la evidencia 3, que es análisis epidemiológico de la tosferina. Mi nombre es Abril Hernández y pues voy a empezar. Primero, me gustaría hablar sobre qué es la tosferina. Sabemos que esta es una enfermedad de vías respiratorias que es altamente contagiosa y es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite a través de aerosoles y afecta principalmente a niños menores de un año, y sabemos que dentro de su principal sintomatología son los ataques de tos paroxísticos. Como bien sabemos, la tosferina se divide o se clasifica en tres fases. La fase 1 con síntomas muy generales como tos, moqueo, fiebre leve. La fase 2 ya empieza con síntomas más característicos como la tos paroxística o la tos nocturna, y también silbidos respiratorios. Y la fase 3, que pues es la fase de convalescencia. Ahora, continuando, voy a hablar sobre algunos artículos eh, que me parecen relevantes. Tenemos aquí primero este artículo, que es un tipo de estudio de revisión narrativa. Este artículo trata sobre el esquema de vacunación, y esto es muy importante ya que la inmunización activa es el principal método de prevención para la tosferina. Resumiendo un poco toda la información del artículo, describe el esquema de vacunación actual. Sin embargo, nos menciona el ejemplo de España, que tiene un esquema muy similar a nuestro país. Sin embargo, ellos utilizan la vacunación pentavalente, que se incluye pues la tosferina, así como la difteria, tétanos, la polio y hemófilos. Se da a los 2, 4 y 6 meses, y se dan refuerzos a los 18 meses y otra a los 4 años aproximadamente. Algo importante que menciona este artículo es que, a pesar de las altas coberturas vacunales, la inmunidad disminuye a partir de los 6 a 10 años tras la última dosis, lo que favorece casos en los adolescentes y en los adultos, y el riesgo de transmisión a lactantes menores no inmunizados. Por otro lado, tenemos el segundo artículo, que es igual una revisión narrativa que habla de igual manera sobre el esquema de vacunación contra la tosferina en los adolescentes, en el que se describen tres posibles escenarios. El primer escenario menciona que se vacunan a adolescentes entre los 11 a 18 años con una dosis con TDAP en vez de darles solamente TD. En el segundo escenario, a todos los vacunados con TD, pero que no tengan TDAP, se les brinda a todos los vacunados con TD, pero que no se les brinda, pero que no tienen TDP, se les brinda TDAP. Y en el tercer escenario, habla de una vacunación estadounidense que se aplica la TDAP junto con la antimeningococo. Lo importante aquí es que menciona que pues es rentable que la vacunación se dé entre los 11 y 12 años, ya que pues tiene beneficio, ya que puede extenderse a los compañeros no inmunizados y a otros grupos de edad. El siguiente artículo es una revisión bibliográfica sobre las medidas de prevención para la tosferina. Como ya sabemos, la tosferina se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias, y pues su diagnóstico puede ser complicado, especialmente en adultos, y también por la diferencia que hay con los niños, o sea que la sintomatología es distinta. Sin embargo, pues ya sabemos que hay pruebas de apoyo específicas. Lo que es importante es saber que esta enfermedad, aunque suele ser autolimitada, puede causar complicaciones graves en niños. Por lo tanto, se destaca la relevancia de la vacunación para una prevención adecuada. Y esto es como la información más importante que nos brinda este artículo. Por otro lado, tenemos el artículo 4, que es de un tipo de estudio de casos y controles, donde hay un grupo enfermo de la tosferina y un grupo control sin la enfermedad. Este artículo busca dar a conocer los factores de riesgo que predisponen a una complicación. Entre los factores mencionados se encuentran la noción de contagio, que tiene un OR de 2.20, que sabemos que un OR mayor a 1 pues quiere decir que
pues hay un factor de riesgo real. Asimismo, también tenemos la ausencia de vacunación, y mediante la parte clínica también vemos factores de riesgo que se asocian a complicaciones como es la cianosis, la deshidratación, la taquicardia, taquipnea, entre otras. Asimismo, también habla de los eventos que complican más la estancia, como es las atelectasias, la apnea, la neumonía. Y esto es básicamente un resumen de este artículo. Por otro lado, tenemos el quinto, que es la serie de casos, que en este se estudian 85 pacientes en un periodo de 2 meses. A cada paciente se le estudian características para ver si hay una relación entre la duración del ingreso con las características investigadas. Entre los factores se observó que la apnea, cianosis, hipoxemia y marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva y callados, así como la ausencia de vacunación, pues se asocian a una mayor duración del ingreso y asimismo pues un mayor riesgo de complicaciones. También menciona que la coinfección viral y la necesidad de oxigenoterapia también se vinculan a una peor evolución. La mortalidad se relacionó también con una intensa respuesta inflamatoria, por lo tanto estos factores nos permiten identificar a casos de mayor gravedad al ingreso. Ahora, hablando de medidas básicas en epidemiología, tenemos las de frecuencia, que están entre ellas la incidencia y prevalencia. Como ya sabemos, la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado, mientras que la prevalencia es el número de casos totales en una población en un momento determinado. Aquí vemos que la incidencia de la tos ferina se observan 63 casos nuevos a la semana 15 del 2025 y 749 casos totales acumulados hasta la semana 15 igual del 2025. Por otro lado, tenemos las medidas básicas en epidemiología, hablando de la mortalidad. La mortalidad sabemos que es el número de muertes en una población en un periodo determinado, y la letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre las que la padecen. Ahora, hablando de la mortalidad de la tos ferina, se ha visto un 0.02 muertes por cada 100.000 habitantes y de letalidad un 4% en menores de un año. Ahora, hablando del enfoque de riesgo, dentro de los factores de riesgo hay características que se asocian con un mayor riesgo de contraer la enfermedad, ya sea factores hereditarios, fármacos, agentes infecciosos, drogas, entre otros. Ahora, el reconocimiento de riesgo, la mayor parte de la mortalidad y morbilidad está causada por enfermedades crónicas debido a la siguiente: la latencia prolongada, es decir, la exposición frecuente a factores de riesgo; la baja incidencia, considerando el total de la población; riesgo pequeño, si un factor solo confiere un pequeño riesgo, se necesita una gran cantidad de pacientes para poder hacer una asociación; enfermedad común, se dificulta distinguir un factor de riesgo nuevo; y múltiple causas y efectos, no existe una relación exacta o definida. Siguiendo con el enfoque de riesgo, la prevención, si el factor de riesgo causa la enfermedad, su eliminación puede utilizarse para prevenir la enfermedad. ¿Cómo medir el riesgo? Se realiza una tabla de 2x2 en la cual se muestra la cantidad de personas enfermas y expuestas, con lo cual se obtienen las siguientes medidas: la incidencia o el riesgo absoluto, el ritmo de aparición del padecimiento, es decir, los casos nuevos; el riesgo relativo indica qué tantas veces es más o menos probable padecer la enfermedad; y el riesgo atribuible poblacional indica la proporción de casos de la enfermedad causados por un factor de riesgo en específico y que al prevenir la exposición pues disminuirían los casos. Ahora, la prevención y el control. Bueno, antes vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores están entre ellos los niños menores de un año, la falta de vacunación, que ya lo vimos en artículos pasados, que es de las causas como más importantes o el factor de riesgo más importante; la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud y los pacientes inmunodeprimidos. La prevención y el control,
Pues la vacunación, como ya vimos, si se trata del factor de riesgo, pues se puede utilizar como una medida de prevención. Entonces, pues la vacunación en México se utiliza el hexavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses y la DPT a los 4 años. Asimismo, el aislamiento también es una medida pues de control. 3 semanas en tratamiento y 5 días al iniciar el tratamiento con eritromicina. También se pueden utilizar cuarentenas, niños con vacunación incompleta durante 3 semanas si el enfermo no ha iniciado tratamiento o 5 días si ya se inició. El tratamiento se puede dar por 14 días a personas expuestas. Y para finalizar, aquí tengo mis referencias. Gracias.